¿qué tal? ¿Listos para otra inmersión? Hoy nos vamos a sumergir en un tema bastante pesado de esos que te dejan pensando. Se trata del descubrimiento de un rancho en Teuchitlán, Jalisco, que desafortunadamente está ligado a la crisis de desapariciones que ya sabemos que está azotando a México. Sí, una situación terrible, la verdad. Para entender bien este caso, nos hemos basado en varios medios de comunicación, todos en español. Ajá. CNN en español, un video del canal de YouTube del Universal, también Aristegui Noticias, Claro. Grupo Milenio, Telemundo Chicago y BBC News Mundo. Cada uno nos da un ángulo distinto sobre este terrible suceso. Ok, entonces, ¿cuál es el plan para hoy? Pues básicamente vamos a analizar a fondo este descubrimiento. Exactamente. E intentar comprender su importancia, pero dentro del panorama más amplio de las desapariciones y, por supuesto, del crimen organizado en México. Por supuesto. La idea es que al final, tengamos las ideas más claras, lo más importante de lo que estas fuentes nos están diciendo. Perfecto. Lo primero, ¿dónde está este rancho? Bueno, el rancho se llama Rancho Izaguirre y está en Teuchitlán, Jalisco. Resulta que la Guardia Nacional ya había estado ahí en septiembre de 2024. Así que no es la primera vez que las autoridades entran al rancho. No, no es la primera vez. En ese entonces arrestaron a 10 personas y encontraron a 2 víctimas de secuestro y lamentablemente también un cuerpo. Vaya. Pero entiendo que lo que realmente prendió las alarmas fue el descubrimiento del 5 de marzo de 2025. Sí, eso fue lo que desató todo. ¿Qué pasó ese día? Ese día, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco llegó al rancho gracias a una llamada anónima. Y lo que encontraron ahí fue, realmente espantoso. ¿Y qué encontraron? Pues imagínate, encontraron fragmentos de huesos, algunos incluso calcinados, hasta convertidos en polvo. ¿Y qué más? Más de 400 prendas de vestir, objetos personales como mochilas, identificaciones y muchísimos zapatos. Cientos de pares. Cientos. Y lo que más impresionó, quizás, fueron unas estructuras que parecían ser crematorios clandestinos, según los guerreros buscadores, aunque la Fiscalía de Jalisco lo ha negado. Ahí está la polémica. Sí, ahí hay algo que no cuadra. O sea que después de la intervención de la Guardia Nacional en septiembre de 2024, con los arrestos y todo, las búsquedas en el rancho se detuvieron sin una explicación clara. Exacto. Y por eso, el descubrimiento de los guerreros buscadores meses después, pues causó tanta controversia. Sin duda. Lo que llama la atención, y Grupo Milenio lo menciona, es la enorme cantidad de objetos encontrados. La Fiscalía de Jalisco ya ha contabilizado más de 1,000. Caray. Es una cifra que nos da una idea de la magnitud de lo que pudo haber sucedido en ese rancho. Imagínate la cantidad de historias que hay detrás de cada objeto. Es abrumador, la verdad. ¿Y cómo reaccionó la gente ante este descubrimiento? Pues la reacción fue inmediata. Las noticias muestran una ola de shock, indignación y también de movilización en todo México. Hubo concentraciones masivas, como en la Plaza de Armas en Guadalajara y en el Zócalo de la Ciudad de México. La gente salió a las calles a mostrar su repudio por este terrible hallazgo. Y estas manifestaciones, me imagino, estuvieron cargadas de simbolismo. Totalmente. En el Zócalo, por ejemplo, contaron hasta 400 en memoria de los zapatos encontrados. ¡Wow! También se creó un mapa simbólico del rancho con veladoras encendidas. ¡Qué fuerte! Y en muchas plazas públicas se colocaron zapatos y veladoras como una forma de protesta, de recordar a las víctimas, de mantener viva su memoria. Una manera de decir, aquí estamos, no nos olvidamos. Exactamente. Y la indignación no se limitó a esas 2 ciudades. No. No, para nada. Hubo manifestaciones en Cancún, donde las madres buscadoras denunciaron la existencia de cementerios clandestinos. También en Monterrey, Toluca, Zacatecas, Querétaro, el Estado de México, en varias ciudades de Michoacán, en Veracruz, Colima y Torreón. O sea, en todo el país. En todo el país. La gente salió a las calles a manifestarse, colocando veladoras y zapatos. Es un reflejo del hartazgo, de la impotencia que se siente. Y Aristegui Noticias destaca una frase que se vio mucho en las pancartas. México no es un país, es una fosa. Una frase muy dura, pero que refleja la profunda crisis que estamos viviendo. Totalmente. Y hablando de impacto, la imagen de la pila de zapatos en Teuchitlán generó mucha controversia en las redes sociales. Sí, el Universal en su canal de YouTube analizó cómo estas imágenes se compararon con las fotos de los zapatos encontrados en Auschwitz. Una comparación fuerte. Sin duda. Una publicación en X, por ejemplo, mostraba las 2 imágenes juntas con un mensaje sobre la barbarie y la inacción ante esta situación. Era inevitable que esa comparación generara debate. Por supuesto. Se discutió si era apropiado o no comparar estas tragedias.
Pero al final la comparación sirvió para visibilizar la magnitud de la crisis humanitaria en México. Y la impunidad con la que operan estos grupos criminales. Exactamente, es una realidad que no podemos ignorar. Y otro tema que surge de estas noticias es la posible conexión de este rancho con el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado. CNN en español y otros medios informan que las autoridades están investigando cómo los cárteles de la droga están reclutando gente para trabajos forzados. ¿Y sabe cómo lo hacen? Pues están usando las redes sociales sobre todo para enganchar a jóvenes. Es una práctica cada vez más común. ¡Qué barbaridad! Y se cree que el rancho en Teochitlán pudo haber sido un centro de reclutamiento para ese tipo de trabajo esclavo, como lo llaman algunos. Es lo que se sospecha. Indira Navarro, del colectivo Guerreros Buscadores, declaró que personas reportadas como desaparecidas fueron llevadas a ese lugar. No me quiero ni imaginar la angustia de esas familias. Es terrible. Yeah. Y no solo eso, la Universidad de Guadalajara ha reportado casos de estudiantes que fueron reclutados a través de falsas ofertas de trabajo en redes sociales. Increíble. El New York Times, en diciembre de 2024, publicó un reportaje sobre el reclutamiento de estudiantes de química para la fabricación de fentanilo. Ya se veía venir. Y hay un estudio de la revista Science de 2023 que estima que los cárteles mexicanos podrían ser el quinto empleador más grande del país. ¿En serio? Sí, con 175,000 personas. Es una cifra enorme. Impresionante. Y para que veamos el poder de estos grupos, la DEA, en 2023, estimó que el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa tenían más de 44,800 miembros. Es un ejército. Prácticamente. Y todo esto nos lleva a la crisis de desapariciones en México. Las cifras son realmente alarmantes. Sí, según la Comisión Nacional de Búsqueda, hasta el 12 de marzo de 2025, más de 124,000 personas han desaparecido en México desde 1952. Es una tragedia que se extiende por décadas. Y Jalisco es el estado con más casos, con más de 15,000. Una situación desgarradora. Y Amnistía Internacional, citando datos del gobierno, calcula que unas 30 personas desaparecen cada día en México. Es una tragedia constante. Hasta que casos como el de Teochitlán la ponen en el centro de atención. Y ante esta situación, los colectivos de búsqueda han expresado su indignación por la respuesta de las autoridades. Sí, exigen acciones concretas para enfrentar esta crisis de raíz. Las madres buscadoras han compartido su dolor, su frustración y se sienten ignoradas por las autoridades. Sus testimonios son desgarradores. Es un dolor inimaginable. La red TDT también denunció la falta de acción de las autoridades en las investigaciones. Y exigen que se abran expedientes para identificar los restos encontrados no solo en Techitlán, sino en otros posibles lugares. Una demanda justa. Sin duda. Y la red TDT también denunció que desde 2011, 24 familiares de personas desaparecidas han sido asesinados en México por su labor de búsqueda. Asesinados. Por buscar a sus seres queridos. Es un riesgo enorme que corren. Es indignante. Totalmente. Y la presidenta Sheinbaum criticó a la oposición por, según ella, magnificar el hecho. ¿En serio? Sí, aunque prometió que la Fiscalía General de la República daría información. Pero minimizar la situación no ayuda en nada. Para nada. Para entender mejor lo que pasaba en el rancho de Teochitlán, hay que escuchar a los expertos en seguridad. Claro. David Saucedo, un consultor en seguridad, explica que este tipo de centros, que él llama academias militares, suelen estar en lugares aislados. Pero cerca de zonas urbanas para facilitar el reclutamiento. Exactamente, es una estrategia. Y en el rancho encontraron cosas que sugieren entrenamiento militar. Sí, un circuito de obstáculos hecho con llantas, hoyos en la tierra que parecen trincheras. Y Saucedo calcula que, aunque muchos reclutas entran voluntariamente, un 40% son reclutados a la fuerza. Es un porcentaje altísimo. Una barbaridad. Pero también hay voces que piden que no se generalice. Ajá. El párroco de Teochitlán, por ejemplo, rechazó la etiqueta de Auschwitz de México. Entiendo su postura. Dice que el pueblo no es responsable de esta atrocidad. Claro. Y BBC News Mundo reporta que ha bajado el turismo en Teochitlán después de la noticia. Lo que afecta a la economía local. Es una consecuencia injusta para la gente del pueblo. Totalmente. Y algo que preocupa mucho es la falta de una respuesta coordinada de las autoridades desde el principio. Luis Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Procuárez, habló de la necesidad de una política integral para abordar esta crisis. Es una demanda que se viene haciendo desde hace tiempo. Sí, urge una estrategia nacional. Aguilar también subraya la importancia de reconocer la crisis forense. Hay que tomar medidas para analizar los restos encontrados. Y lamenta que se hayan abandonado los esfuerzos para crear un Banco Nacional de Datos Forenses y un Centro Nacional de Identificación Humana. Eso dificulta la identificación de las víctimas. Y pone como ejemplo el éxito del Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila. Que demuestra que sí se puede.
La preocupación es que se siga dependiendo solo de las fiscalías estatales, que históricamente no han podido resolver la crisis forense. Es un problema estructural. Y para terminar, es fundamental el llamado de los colectivos de búsqueda a la sociedad. Piden que los acompañemos en su lucha. Las vigilias que se han hecho en varios estados son una muestra de esa búsqueda de empatía. No podemos dejarlos solos. La crisis exige una acción colectiva, tanto de las autoridades como de la sociedad civil. Y ante la falta de atención, se ha planteado la posibilidad de llevar el caso a la Corte Penal Internacional. Es una muestra de la desesperación que sienten. En resumen, el descubrimiento en Teuchitlán nos muestra la grave crisis de desapariciones en México. Y el poder del crimen organizado. La valentía de las familias que buscan a sus desaparecidos es admirable. Y la exigencia de justicia resuena en toda la sociedad. Totalmente. Y ahora te pregunto a ti, que nos estás escuchando, ¿qué cambios crees que son necesarios para enfrentar esta crisis y evitar más tragedias? Piensa en el papel del gobierno, de la sociedad y de los organismos internacionales. Es una pregunta que todos debemos hacernos. Gracias por acompañarnos en este análisis de una situación tan difícil. Ha sido un placer, aunque el tema sea tan doloroso. Y te invitamos a que te suscribas al canal Noticias Sin Fronteras. Dale me gusta a este video y compártelo para que más gente se informe. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.